El sistema de gobierno debe adaptarse al carácter del pueblo. A continuación, de lo dicho hay que explicar para quiénes es mejor cada régimen y cuál conviene a cada cual. En primer lugar, hay que tomar un principio general, el mismo para todos los regímenes. Es necesario que la parte de la ciudad que quiere la permanencia del régimen sea más fuerte que la que no la quiere. Toda ciudad se compone del elemento cualitativo y del cuantitativo. Llamo elemento cualitativo a la libertad, la riqueza, la educación, la nobleza, y elemento cuantitativo a la superioridad numérica. Es posible que el elemento cualitativo corresponda a una de las partes de las que se compone la ciudad, y el elemento cuantitativo a otra parte. Por ejemplo, que sean más numerosos los no nobles que los nobles, o los pobres que los ricos, pero que no sean tan superiores en cantidad como inferiores en cualidad. Por eso, esos dos elementos deben ser comparados entre sí. Así pues, donde supere el número de los pobres la proporción indicada, ahí es natural que haya democracia, y cada forma de democracia según predomine cada elemento del pueblo. Por ejemplo, si aventaja el número de campesinos, la primera democracia; si el de los artesanos y asalariados, la última; y de manera igual para las otras formas intermedias. En cambio, donde la clase de los ricos y de los principales sobresale más en cualidad que lo que es inferior en cantidad, ahí surge una oligarquía, y del mismo modo, cada forma de oligarquía va de acuerdo con el grado de predominio de la población oligárquica. Pero el legislador debe siempre en su régimen hacer un lugar a la clase media. Si establece leyes oligárquicas, debe poner las miras en la clase media, y si las establece democráticas, debe atraérsela con las leyes. Donde el número de los ciudadanos de clase media es superior a ambos extremos, o a uno solo de ellos, allí el régimen puede ser duradero, pues no hay ningún temor de que los ricos unan sus voces con la de los pobres en contra de la clase media, pues jamás unos querrán servir a los otros, y si buscan, no encontrarán otro régimen más favorable a los intereses comunes que éste, pues no soportarían gobernar por turnos a causa de la mutua desconfianza. En todas partes, el más digno de confianza es el árbitro. Cuanto mejor mezclado está el régimen, tanto más estable es. Muchos incluso, los que quieren establecer regímenes aristocráticos, cometen un error no solo en dar una parte mayor en el gobierno a los ricos, sino también el de engañar al pueblo, porque con el tiempo de falsos bienes surge necesariamente un verdadero mal, pues las ambiciones de los ricos arruinan más el régimen que las del pueblo. Procedimientos empleados para mantener vigentes los diferentes regímenes. Los artificios que se inventan como pretexto en los regímenes para engañar al pueblo son 5 en número. Se refieren a la asamblea, a las magistraturas, a los tribunales de justicia, a las armas y a los ejercicios gimnásticos. El referente a la asamblea es que se permite a todos formar parte de ella, pero si no asisten a ella, se impone una multa solo a los ricos, o mucho mayor a ellos. El referente a las magistraturas consiste en que los que tienen propiedades no pueden negarse a desempeñar los cargos, y los pobres pueden. El referente a los tribunales consiste en imponer una multa a los ricos si no administran justicia, mientras los pobres gozan de impunidad, o bien la multa es grande para los primeros y pequeña para los segundos, como en las leyes de Carondas. En algunas partes, a todos los inscritos como ciudadanos se les permite tomar parte en las asambleas y administrar justicia, pero si una vez inscritos
no asisten a la asamblea ni administran justicia, se les imponen grandes multas para que por la multa rehúsen el inscribirse, y al no estar inscritos no puedan administrar justicia ni formar parte de la asamblea. De la misma forma se legisla en lo relativo a la posesión de armas y sobre los ejercicios gimnásticos. Los pobres pueden no poseerlas, pero impone una multa a los ricos si no las poseen. Si no acuden a los ejercicios gimnásticos, aquellos no tienen ninguna multa. En cambio, los ricos están sujetos a ella. Para que los unos, por la multa, participen en los ejercicios y los otros, por no temerla, no participen. Estos son los artificios de la legislación oligárquica. En las democracias se inventan otros contrarios a estos. A los pobres se les proporciona una paga para que asistan a la asamblea y participen de los tribunales, pero a los ricos no se les impone ninguna multa si dejan de hacerlo. De modo que es evidente que si se quiere una mezcla justa, hay que unir los dos procedimientos y dar a unos la paga y a otros imponerles una multa, pues así participarían todos, mientras que de aquella forma el gobierno pertenece solo a una sola clase. El gobierno debe estar constituido solo por los que tienen las armas. En cuanto a la cantidad de renta, no puede limitarse de una manera absoluta y decir que es tanto, sino que hay que fijarla examinando cuál es el máximo que se impone, de modo que sean más los que participan en el gobierno que los que no participan, pues los pobres, incluso sin participar de los honores, desean estar tranquilos con tal que nadie les haga violencia ni les quite ninguno de sus bienes. Pero esto no es fácil, pues no siempre sucede que los que participan del gobierno sean amables, y cuando hay guerra, las gentes suelen vacilar si no reciben alimento y son pobres, pero si se les proporciona alimentos están dispuestos a luchar. En algunas ciudades el gobierno está constituido no solo por los que llevan armas, sino también por los que las han llevado. Entre los malios, el cuerpo político estaba constituido por estos, mientras que las magistraturas se elegían entre los que prestaban servicio en el ejército. El primer gobierno entre los helenos, después de la monarquía, se componía de los combatientes y en un principio de los jinetes, pues la guerra tenía su fuerza y su superioridad en los jinetes, ya que el cuerpo de hoplitas sin una formación ordenada es inútil, y la experiencia y la táctica militares no existían entre los antiguos, de modo que la fuerza residía en la caballería. Pero al crecer las ciudades y fortalecerse los hoplitas, fueron más los que participaban del gobierno. Por eso, las que ahora llamamos repúblicas, los de antes las llamaban democracias. Las antiguas constituciones eran lógicamente de tipo oligárquico y monárquico, pues debido a su escasa población no tenían una clase media numerosa, de modo que, siendo pocos en número y por la organización, soportaban mejor la obediencia. Así, pues, queda dicho por qué causas son varias las formas de gobierno y por qué, además de las formas indicadas, hay otras, pues la democracia no es numéricamente una sola, y lo mismo los otros regímenes. Y también cuáles son las diferencias entre ellas y por qué causas se dan, y además cuál es en general la mejor forma de gobierno y de las otras cuál se adapta a cada tipo de ciudad. Los tres poderes del Estado. La Asamblea, el poder deliberativo. Hablemos a continuación en general y de cada régimen por separado de las cuestiones siguientes, tomando el punto de partida adecuado para ello. En todas las constituciones hay tres elementos sobre los cuales debe meditar el buen legislador, lo conveniente para cada régimen.
Si estos elementos están bien establecidos, necesariamente también lo está el régimen, y los regímenes difieren unos de otros en los que difiera cada uno de estos elementos. De estos tres elementos, una cuestión es cuál es el que delibera sobre los asuntos de la comunidad. La segunda es la referente a las magistraturas, esto es, cuáles debe haber, sobre qué asuntos deben ser soberanas y cómo ha de ser su elección. Y la tercera a la administración de la justicia. El elemento deliberativo es soberano sobre la guerra y la paz, sobre las alianzas y sus disoluciones, sobre las leyes, sobre la pena de muerte, de destierro y de confiscación, sobre la elección de los magistrados y la rendición de cuentas. Y necesariamente todas estas decisiones se confían a todos los ciudadanos, o todas a algunos de ellos, por ejemplo, a una sola magistratura o a varias, o unas a ciertas magistraturas y otras a otras diferentes, o unas a todos los ciudadanos y otras a algunos. Que todos los ciudadanos decidan sobre todas las cuestiones es propio de una democracia, pues el pueblo busca este tipo de igualdad. Pero hay varios modos de entender ese todos. Un modo es que deliberen por turnos y no todos juntos, como en la Constitución de Telecles de Mileto. También en otros regímenes, los colegios de magistrados deliberan reunidos, pero acceden todos a las magistraturas por turno, a partir de las tribus y de las divisiones más pequeñas de la ciudad, hasta que los cargos hayan pasado por todos, y que se reúnan todos ellos solo para la implementación de leyes y para las cuestiones relativas al régimen, y para escuchar los decretos de los magistrados. Un segundo modo es que todos juntos deliberen, pero que se reúnan solo para las elecciones de los magistrados y para la elaboración de leyes y para decidir sobre la guerra y la paz y para la rendición de cuentas, pero las demás cuestiones que las deliberen los magistrados designados para cada una de ellas y elegidos de entre todos los ciudadanos o por sorteo. Un tercer modo es cuando los ciudadanos se encuentran con vistas a las magistraturas y a las rendiciones de cuentas y para decidir sobre una guerra o una alianza, y las demás cuestiones son atendidas por las magistraturas que se proveen por elección, siempre que ello es posible, y tal es el caso de las magistraturas cuyo ejercicio exige conocimientos especiales. Una cuarta es que todos, reuniéndose, deliberen sobre todas las cuestiones y que los magistrados no decidan sobre nada, sino solo den un informe previo. Este es precisamente el modo que ahora tiene en vigor la última forma de democracia, que decimos que es análoga a la oligarquía dinástica y a la monarquía tiránica. Estos son todos los modos democráticos. Que algunos deliberen sobre todas las cuestiones es propio de la oligarquía. También este procedimiento tiene varias formas diferentes. Cuando los que deliberan son elegidos a partir de rentas más moderadas, y son numerosos a causa de esta moderación de la renta, y de lo que la ley prohíbe, no alteran nada sino que la siguen. Y quien adquiere la renta tributaria puede participar. Tal oligarquía, por ser moderada, es de carácter republicano, cuando no todos participan en las deliberaciones, sino elegidos para ello, y gobiernan de acuerdo con la ley. Como en el caso anterior, es un procedimiento oligárquico, cuando se eligen a sí mismos los que tienen el poder de deliberar, y cuando el hijo sucede al padre y son soberanos de las leyes. Esta organización es necesariamente oligárquica. Cuando algunos ciudadanos deciden sobre algunas cuestiones, por ejemplo, sobre la guerra y sobre la paz, y la rendición de cuentas todos, mientras que de las demás cosas deciden los magistrados, y estos se nombran por elección, no por sorteo, el régimen es una aristocracia.
Si de algunas cuestiones deciden magistrados electivos y de otras magistrados nombrados por sorteo general o entre personas previamente seleccionadas, o deciden al mismo tiempo magistrados electivos y nombrados por sorteo, estos procedimientos son en parte propios de un régimen aristocrático y en parte de una república propiamente dicha. Así pues, se ha distinguido de esta forma el elemento deliberativo según los regímenes y cada régimen se gobierna con el principio indicado, pero conviene a la democracia y especialmente a la que más parece serlo actualmente, me refiero a aquella en que el pueblo es soberano, incluso las leyes, para el mejor desempeño de la función deliberativa, que haga lo mismo que en las oligarquías con los tribunales. Se fija una multa a aquellos que se quiere que juzguen para que juzguen, mientras que los demócratas dan una paga a los pobres, y que emplee ese mismo sistema en las asambleas. Deliberarán mejor si deliberan todos en común, el pueblo con los ciudadanos principales y estos con la multitud. Conviene también que los que deliberan sean elegidos o nombrados por sorteo en número igual entre las distintas clases. Conviene también si los hombres del pueblo sobrepasan en número a los hombres de Estado, no dar paga a todos, sino a aquellos cuantos corresponda al número de los principales, o excluir por sorteo a los que sobrepasan este número. En las oligarquías es conveniente elegir además a algunos del pueblo, o bien establecer una magistratura como la que hay en algunos regímenes con el nombre de consejeros previos y guardianes de la ley, y ocuparse de aquellos asuntos que estos magistrados hayan deliberado previamente, pues así participará el pueblo en las deliberaciones y no podrá abolir nada de lo que concierna a la Constitución. Además, también es posible que el pueblo vote lo mismo o nada en contra de las propuestas, o bien que todos tengan derecho a aconsejar, pero que decidan solo los magistrados. Debe hacerse lo opuesto a lo que ocurre en las repúblicas. Si el pueblo vota en contra, debe darse plenos poderes al pueblo, y si vota afirmativamente, no se le deben dar plenos poderes, sino que la propuesta debe llevarse de nuevo a los magistrados. En las repúblicas se hace la inversa. Los pocos si votan en contra son soberanos, pero no son soberanos si votan afirmativamente, sino que en este caso la propuesta se remite siempre a la mayoría. Sobre el elemento deliberativo y soberano del régimen quede de este modo definido.